Shalom, bienvenidos a este día para presentarle el estudio sobre los fariseos y su controversia con Yeshua. Les habla la doctora Nereida Romero, transmitiendo a través de Teshua TV. Y este tema lo voy a presentar, a la verdad que es extenso, pero voy a tratar en una forma concisa poder darle la mayor información posible sobre los fariseos. Porque creo que hemos tenido un concepto quizá un poco prejuiciado cuando hemos leído los evangelios y cómo ellos se comunican y están con Yeshua, las preguntas que le hacen, el comportamiento de ellos y las respuestas de Yeshua para con ellos. Recuerden que necesitamos ver estas cosas en el contexto histórico, en el momento en que está ocurriendo, y conociendo un poco de la sociedad y de la cultura y del lenguaje para tener mejor entendimiento de qué es lo que está pasando. Y en este momento vamos a hablar, dar un trasfondo historial de cómo surgieron los fariseos, de cómo sus ideas, sus creencias y cómo luego vamos a ver su interacción con Yeshua y por qué Yeshua algunas veces los trata como hipócritas y otras veces como que tiene alguna interacción positiva con ellos. Así que para poder entender, les voy a pedir que por favor olviden todo lo que han aprendido hasta este momento, o recuerdan o conocen de los fariseos, y comencemos con un entendimiento sin prejuicio en este momento, y luego al final tendremos unas conclusiones al respecto. Les voy a estar presentando una serie de láminas y para que usted tenga acceso a ellas y pueda luego con más detenimiento volver a ver el video, volver a ver las citas, volver a ver los recursos que he utilizado y tener un mejor entendimiento, porque algunas cosas hay que volverlas a repetir y escuchar varias veces para poderlas entender y digerir. Así que vamos a comenzar con el estudio. Y el estudio lo titulé Los fariseos y su controversia con Yeshua. Recuerden que no siempre había controversia, pero sí a veces los encuentros nos dan a entender de que había alguna polémica entre Yeshua y los fariseos. Así que comencemos con el contexto historial. Durante el primer siglo, que es cuando nuestro Señor se encuentra aquí en la tierra, Israel, la tierra de Israel, estaba bajo dominio de los romanos. Y recuerden que los romanos vinieron a tener su imperio después de los griegos. Por lo tanto, antes de los romanos, la influencia griega, conocida como la era helenística, era bien prominente. Y aunque los romanos en estos momentos eran los que tenían dominio sobre la tierra de Israel y su imperio, que era extensísimo durante esta época, aún había mucha influencia helenística. Recuerden que eso significaba que los griegos trataron de asimilar a todas las tierras y a todos los pueblos que ellos conquistaron, incluyendo a los judíos. Es más, hubo muchos judíos que aceptaron la cultura griega, aceptaron el lenguaje, aceptaron las maneras de vivir, la sociedad y el gobierno de los griegos, a tal manera de que ellos básicamente echaron a un lado la identidad de ellos como judíos, y por eso en un momento dado hubo lo que cuando la época de los macabeos era por eso, fue básicamente una guerra civil entre los judíos helenísticos y los judíos que querían mantener su identidad. Así que para este primer siglo estaba el templo en pie, y el templo era lo único que básicamente existía como símbolo de la identidad judía y nacional. Y en las comunidades habían surgido lo que se llaman sinagogas. La sinagoga no era el templo era el lugar central para las fiestas, para las ofrendas específicas que se traían y para el ejercicio de los sacerdotes que en ese momento existían. Existían levitas y existían los otros sacerdotes como el sumo sacerdote, pero ya hablaremos de eso. Y la sinagoga en las comunidades básicamente eran centros locales para adoración y estudio de la Torá, con sus ancianos como autoridades civiles, magistrados y guardianes de la moral pública. O sea que esta sinagoga existía en diferentes lugares dentro de la tierra de Israel, sobre todo para aquellas personas que no tenían acceso continuo al templo, hacían uso de la sinagoga y en la sinagoga estudiaban la Torá.
Siguiendo con el contexto historial, tenemos que en Jerusalén como tal, tenían libertad religiosa y eran dirigidos por el Sanedrín. El Sanedrín era formado por una serie de sacerdotes y líderes religiosos que eran los que básicamente formulaban juicios y formulaban lo que se llama el halajá, el caminar conforme a la Torah, pero no tenían ningún poder político porque todos estaban sometidos bajo los romanos. Y aún así los romanos tenían establecido una serie de castas sociales, o sea, había diferencia entre aquel que era rico y aquel que era pobre, aquel que era educado y aquel que no tenía educación, o lo que ellos llaman culto o inculto. Había diferencia entre los campesinos y la gente de la ciudad, y hacían diferencia, había un grupo que no se consideraban ciudadanos, que usualmente eran los esclavos y los esclavos libres. Los demás sí eran considerados ciudadanos. Un ejemplo de los esclavos libres eran los médicos. Así que los médicos estaban dentro de la clasificación y no eran considerados ciudadanos. Para la época en que Yeshua nace, Herodes es el rey de Jerusalén y de Israel en esa área, y tenía él quitó toda autoridad al sumo sacerdote, nombrando y quitando a quien él quería por el precio adecuado. En otras palabras, la posición de sumo sacerdote para este tiempo era comprada. No eran descendientes directos de Aarón, sino algunos de ellos eran levitas, pero otros eran personas que, debido a que tenían dinero, podían comprar la posición, y por esas cosas es que vemos que cuando Yeshua vive en esta época, había tanta corrupción del sacerdocio y corrupción en el templo. Debido a estas cosas surgen una serie de divisiones entre los judíos religiosos en medio de estos cambios. Y hay dos casas de interpretación de la Torah que eran prominentes para esta época y están bajo la instrucción de el rabino llamado Hillel y Shammai. O lógico, en aquel entonces no eran maestros, rabinos en ese sentido de enseñar. Y para conocer cuál era la diferencia o cuáles eran los pensamientos de Hillel y Shammai, estos grupos se consideraban instituciones o casas de estudio o academias que son Beit Midrash. Beit Midrash. Beit significa casa y Midrash significa estudiar profundamente. Ambos eran de opiniones opuestas en la interpretación de la Torá. Con respecto a Hillel decía lo siguiente: la Torá es para todos, sin importar si pobres o ricos, si cultos o incultos, si judío o extraño. Lo más importante era el amor. Aplicaba la Torá de acuerdo a las circunstancias, era liberal en su interpretación y aplicación. Su refrán favorito era: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él decía que el reino de Dios iba a venir sin importar bajo qué dominio político se encontraban. Y sus determinaciones o sus juicios usualmente favorecían a los hombres. Si usted ha escuchado lo que estoy diciendo, muchas de las cosas que Hillel enseñaba son parecidas a cosas que Yeshua mismo decía. Con respecto a Shammai, su interpretación de la Torah era estricta y conservador. Defendía las tradiciones de los antepasados. Interpretación literal sin cambios. Se enseñaba a los más pudientes y cultos porque eran los únicos que podían entender. No aceptaban a extranjeros, por lo tanto se separaban y no comían con ellos. Y en algunas de sus decisiones favorecían a la mujer. Así que aquí vemos algunas de las cosas que Shammai enseñaba, que cuando estudiamos la relación de algunos fariseos con Yeshua, suena a una de las cosas que ellos decían. Con respecto a los fariseos, resulta que muestran características de ambas casas, tanto de la forma que enseñaba Hillel como la forma de que enseñaba Shammai, aunque se entendía que predominaba la forma de Hillel, sus pensamientos y sus juicios conforme a su interpretación de la Torá. Y los fariseos
no tan solo mostraban esas ambas características de ambas casas, sino que se identificaron 7 clases de fariseos, como 7 grupos, divisiones dentro del fariseísmo, de tal manera que no todos los fariseos pensaban igual, de los cuales el Talmud dice que 5 de esos 7 grupos eran considerados hipócritas. Interesante, porque Yeshua algunos de ellos los llamó hipócritas. Por lo tanto, habían 7 divisiones dentro de los fariseos, de los cuales el Talmud dice que 5 eran hipócritas, pero menciona que el 7º grupo era el que decían ellos que Yahweh los aceptaba, que eran conforme a la Torá y conforme al corazón de Yahweh. Para esta época también habían otros grupos, además de los fariseos. Estaban los saduceos, se encontraban los esenios, se encontraban los escribas, se encontraban los celotes y otros grupos más pequeños. Sabemos que los saduceos se oponían, tenían muchas diferencias contrarias a los fariseos. Sobre todo los saduceos no creían en la resurrección y no creían en predestinación. Ellos decían que uno nace para morir y que las consecuencias de nuestras acciones no tienen no eran ni recompensadas ni eran castigadas. ¿Por qué? Porque después de la muerte no existía nada más. Los esenios en muchas cosas se parecían a los fariseos, lo único que había ya tanta corrupción y había se habían alejado tanto del templo y de la Torá que ellos decidieron apartarse completamente, y ellos se fueron al desierto a vivir e hicieron una comunidad en la cual ellos estaban completamente apartados y con unas reglas bien estrictas de quienes podían ser miembros. Se creen que Juan Bautista era parte de los esenios, o por lo menos compartía muchas de las ideas de los esenios. Y los escribas básicamente eran fariseos, pero con la distinción de que ellos eran los expertos de la Torá, eran los que escribían los rollos, los pergaminos de la Torá. Por lo tanto se les creía o se les llamaban los doctores de la Torá. Y los celotes también eran básicamente creyentes igual como los fariseos, lo único que ellos sí creían que para obtener autoridad y para obtener poder hacer lo que la Torá decía, ellos lo hacían a base de violencia. O sea, ellos creían que había que hacer guerra, que había que hacer violencia para poder adquirir y lograr lo que la Torá decía. La palabra fariseo en el hebreo viene de la palabra perushim, que es el plural de perush, que significa separados o separistas. Se llamaban ellos mismos los sabios de Israel. El historiador Josefo menciona que para esta época del primer siglo habían aproximadamente 6,000 fariseos. Las características predominantes de los fariseos era una de las cosas siguientes: observación meticulosa sobre leyes de purificación, sobre los diezmos, sobre el Shabbat, y enfatizaban las tradiciones, o sea, la ley oral dada por generaciones, por encima de la Torá escrita. También los fariseos, su interpretación de la Torá, según ellos, era solo por ellos y solo para Israel. ¿Por qué? Porque los que eran competentes, los que eran cultos, eran los únicos que podían entender e interpretar la Torá, imponiendo así cercas a los mandamientos. En otras palabras, de tanto celo que tenían porque se guardaran los mandamientos tal y como estaban escritos, que ellos imponían una serie de reglamentos aún por encima del mandamiento, que se les llama cercas, o sea que hacían la cosa un poquito más difícil para poder llevar a cabo. Creían en lo siguiente: creían en la combinación de voluntad propia y de predestinación, creían en la resurrección, creían en un juicio final y recompensa y castigo después de la muerte, que era importante vivir una vida diaria en santidad más que la del templo. Yo entendía que su vida tenía que ser aún más santa que la santidad del templo. Eran considerados los verdaderos intérpretes de la Torá. Eran respetados en la comunidad. Contrario a los saduceos, que decían que no había
resurrección y que después de la muerte no había ningún juicio, no había nada, no se le daba ni recompensa ni castigo, sino que la persona nacía solamente para morir y que lo que hacía durante su vida era simplemente por voluntad propia y que Dios no tenía nada que ver con los sucesos de los individuos. Pero esto es importante, recuerden que eran considerados los verdaderos intérpretes de la Torá y eran respetados en la comunidad. Los fariseos solo comían alimentos diezmados y practicando las leyes de pureza en todo lugar. O sea, solamente comían todo alimento que era diezmado. Si no era diezmado, no lo comían. Y practicaban unas reglas estrictas de pureza. Las reglas conforme a las leyes en Levítico de pureza, de purificación y de pureza en el templo, ellos lo practicaban en sus hogares y donde quieran que ellos se reunían. O sea que sacaban esas leyes y esas prácticas de purificación que fueron dadas para el templo, lo hacen parte de su diario vivir. Daban más importancia a la letra de la Torá que al espíritu de la Torá, y aunque trataban de adaptarla a las circunstancias de los tiempos, la convertían en yugos pesados, que ahí de donde encontramos lo que ellos llaman las cercas. Hacían una serie de reglas por encima de lo que decía la Torá. Fariseos que conocemos, fariseos de renombre, se encuentra Gamaliel, nieto de Gilel, y también Pablo, el apóstol Pablo, él mismo decía que era fariseo. Y Gamaliel fue su maestro, fue su rabino. Así que eso es con respecto a los fariseos. Ahora vayamos a hablar un poquito de sus encuentros con Yeshua. Dice, no todo era controversia. No todo era controversia. ¿Por qué? Porque Yeshua, si ustedes leen en Lucas 7, capítulo 7, verso 36, Lucas 11, verso 37 y Lucas 14, verso 1, encontramos que Yeshua era invitado a comer a casas de fariseos y él entraba, aceptaba muy bien el ir a compartir con ellos. Y recuerden que los fariseos, una de sus restricciones era que no comían con todo el mundo, porque si no lo consideraban personas que cumplían los requisitos de purificación y que requerían alguna serie, o sea, cumplían con alguna serie de las Torá, no los aceptaban. En Lucas 13, verso 31, encontramos que los fariseos le dan aviso a Yeshua respecto a Herodes y le dejaron saber que Herodes estaba buscándolo para matarlo. En Marcos capítulo 12, verso 28 y el 34, uno de los fariseos le pide su opinión, que es la opinión aquí cuando ustedes lean con respecto a cuál era el mandamiento más grande. Yeshua dicen que escuchen a los fariseos y escribas porque se sientan en la silla de Moisés. O sea, Yeshua le deja saber al pueblo, a las personas que le están siguiendo, de que era importante escuchar lo que los fariseos enseñaban, porque ellos eran los que se sentaban en la silla de Moisés, en otras palabras, lo que enseñaban la Torá. Y aquí cuando usted sigue leyendo en Mateo 23, versos 1 y 3, y si sigue un poquito más adelante, Yeshua les dice que sí escuchen. ¿Por qué? Porque está enseñando la Torá, está enseñando lo que Moisés dijo, pero que no hagan como los fariseos, porque los fariseos hablaban, pero no actuaban conforme a lo que hablaban. Una controversia entre los fariseos y Yeshua, por ejemplo, el divorcio. Según el encuentro en Mateo 19, verso 3 al 9, y en Lucas 10, verso 2 al 12, encontramos los fariseos haciéndole una pregunta a Yeshua con respecto a el divorcio. Y ellos dicen que si era lícito divorciarse de sus esposas por cualquier causa. Y resulta que Gilel en este aspecto era muy liberal. Recuerden que Gilel favorecía más a los hombres que a las mujeres. Y conforme a Gilel, por cualquier causa, un hombre podía divorciarse de su esposa. Aún si encontraba una más bonita que su esposa, podía divorciar a su esposa para casarse con la más bonita, decía Gilel. Y por lo tanto, estos fariseos que se dirigen a Yeshua son de este concepto de que ellos pues quieren divorciarse por cualquier causa, versus
Conforme a Shammai, Shammai decía que el divorcio debía ser solamente por inmoralidad sexual o por adulterio, no por cualquier causa. Y en este caso Yeshua está de acuerdo con lo que Shammai enseñaba, porque Yeshua también dice que no debe ser por cualquier causa, sino solamente por inmoralidad sexual o adulterio. Y el divorcio en aquel entonces consistía de dos fases. Estaba la fase de separación y luego la fase donde se daba un certificado de divorcio. Y el problema que Yeshua tenía con ellos era que ellos se separaban de sus esposas, se iban con otra mujer, pero nunca le daban el certificado de divorcio. Por lo tanto, ellas nunca en sí lograban el divorcio y se iban con algún otro hombre, entonces se les consideraba adulterio porque aún estaban legalmente casadas. Por lo tanto, Yeshua les dice, ustedes están separándose por cualquier causa y realmente no están haciendo lo que tienen que hacer, que es dar la carta de divorcio además de la separación. ¿Para qué? Para que ella quede libre de poderse casar. Pero ellos no lo estaban haciendo así y además trataron de usar este pretexto para ver si podían lograr que Yeshua dijera algo en contra de la Torah. Y recuerden que la mujer que les traen a ellos, la traen a ella sola y conforme a la Torah tenían que traer a la mujer y al hombre. Y ahí la trajeron solamente a ella, por lo tanto los mismos fariseos no estaban cumpliendo con la Torah conforme al adulterio. Con respecto a la asociación con pecadores y publicanos, los fariseos decían que no se podían juntar con ellos. ¿Por qué? Porque los pecadores y los publicanos estaban contaminados, eran impuros, no habían arrepentimientos en ellos. Y eso lo decía Shammai. Versus necesitando sanidad y misericordia, que es lo que Yeshua les responde a los fariseos. Y con respecto a eso, Hillel estaba de acuerdo en que había que aceptar a toda persona. Y esto usted lo puede leer en Marcos 2, versos 15 al 17, Mateo 9, verso 9 al 13 y en Lucas 5, verso 27 al 32. Por lo tanto, los fariseos, a pesar de que invitan a Yeshua a su casa y lo ven a él comiendo con estos individuos que ellos decían que no eran merecedores de sentarse con ellos, Yeshua sí lo hace, porque él dice que estas personas no necesitan médico, no necesitan sanidad, sino misericordia. Con respecto a los publicanos, por ejemplo, Mateo se consideraba un publicano. Publicanos eran los individuos que sus oficios era trabajando con el gobierno romano. Una de las cosas que se llamaba publicano era lo que recogían las contribuciones. Y esa posición de recoger las contribuciones era comprada. La persona que más pagaba por ese puesto, se le daba el puesto de publicano de cobrar los impuestos. Lo que pasaba, los odiaban porque además de cobrar los impuestos para el gobierno, cobraban de más para entonces él poder sostenerse. O sea, cobraba impuestos y encima de eso un recargo, y ese recargo a veces era hasta aún más excesivo que la contribución misma, el impuesto mismo al imperio romano. Por lo tanto, por eso eran odiados, porque recuerden que si las contribuciones no eran pagadas, ellos podían ir a la cárcel o le podían quitar su propiedad o podían hacer toda su familia esclavos. También había controversia con respecto a ritos de purificación y tradiciones de los ancianos. Por ejemplo, los fariseos querían mantener pureza en todo, con respecto a las personas, con respecto a los objetos, con respecto a los lugares. ¿Por qué? Porque era lo que Dios requería de todo Israel, conforme Shammai, y preservar las tradiciones, porque eso era lo que mantenía al pueblo distinguido ante los ojos de Elohim, o sea, ante los ojos de Dios, porque si ellos no hacían eso, Dios los podía castigar, tenía el derecho de juzgarlos y castigarlos. Y era importante preservar las tradiciones de los padres de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, no había mucha libertad para acomodar la situación, la vida diaria conforme al diario vivir, sino conforme a las tradiciones que fueron pasadas de generación en generación. Versus obedecer la palabra de Dios y mantener el corazón puro, que era lo que decía Hillel.
Y es lo que dice Yeshua. Yeshua dice, recuerden que en Mateo 7, verso 1 al 23, y en Mateo 15, verso 1 al 20, Yeshua les dice, ustedes prefieren mantener las tradiciones de hombres por encima de la Torá de Elohim, o sea, por encima del mandamiento, y Yeshua no estaba de acuerdo con eso. Así que eso traía controversia con algunos de los fariseos y Yeshua. Otra controversia grande era con respecto al Shabbat. ¿Por qué? Porque los fariseos habían multiplicado las restricciones con respecto al Shabbat. ¿Para qué? Para que no fuera profanado el día de reposo e evitar así profanar el pacto e incurrir en juicio de muerte. Y entre las cosas que ellos prohibían era con respecto al trabajo y qué objetos se podían cargar o no. Por ejemplo, qué cosas uno podía cargar durante el día del Shabbat o qué cosas no. También prohibiciones en términos de movimiento, de viajes, o sea que ellos limitaban la distancia en que una persona podía caminar a la sinagoga o al templo sin pasar de ese límite, porque si no eso incurría en trabajo e incurría en romper el Shabbat. También hablaba con respecto a qué trabajos permitidos y prohibidos durante las fiestas. O sea, ellos le añadieron aún más por encima de lo que el mandamiento decía. Versus que si era lícito sanar, comer, mantener la vida por encima de los reglamentos. O sea, Yeshua, recuerden que de las controversias era que peleaban con Yeshua porque él sanaba en un Shabbat. Porque cuando caminaban, si sus discípulos tenían hambre y recogían alguna espiga, y para poder comer, ellos decían que eso era un trabajo. Pero Yeshua lo que quiere enseñar es que mantener la vida, el mantenimiento de la vida iba por encima de los reglamentos del Shabbat. Y dijo que por causa que el Shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del Shabbat. Y Yeshua se declara Señor aún del Shabbat. Y eso lo encontramos en Marcos 2, 23 al capítulo 3, verso 6, en Mateo 12, del 1 al 13, y en Lucas 6, del 1 al 11. Por lo tanto, la controversia que existían, básicamente cuando Yeshua tenía controversia con ellos o le decía lo que le decía, si parecía opuesto a lo que los fariseos decían, era porque Yeshua lo que quería enseñar que tenía que haber un balance en obediencia sin olvidar misericordia, justicia y derecho. Está bien que se obedezca, pero el obedecer que no incurra en no tener misericordia, justicia y derecho con respecto a las demás personas. Yeshua aceptaba lo que los fariseos enseñaban, pero sus acciones, el fruto de ellos mostraban otra cosa. Recuerden que ellos enseñaban en la sinagoga conforme a lo que Moisés decía, pero Yeshua les decía al pueblo, escuchen, pero no hagan como ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos no hacen conforme a lo que hablan. Y por eso les decían que eran hipócritas. Las respuestas de Yeshua los dejaba en vergüenza delante del pueblo que los admiraba y por eso querían deshacerse de él, porque estaban perdiendo popularidad. Recuerden que el grupo de fariseos era reconocido como los eruditos de la Torá, los que sabían la Torá mejor que nadie, y por lo tanto, él tiene contienda con ellos en el sentido de que lo que Yeshua está enseñando es tan más completo en el sentido de que trae balance entre la palabra y las acciones. Yeshua les demostraba que todos los seres humanos son iguales. O sea, lo que Yeshua enseñaba tenía que ver con equidad e igualdad para todos. Equidad e igualdad para todos. Por lo tanto, lo que habla Yeshua es para traer bendición a todas las personas, no solamente para los grupos que ellos decían, que eran los cultos, que eran los que estudiaban, los únicos que tenían derecho a estudiar la Torá. Por lo tanto, cuando uno se pone a leer los evangelios, ahora que usted ha escuchado un poco de las diferencias entre los fariseos, recuerden que los fariseos traían características de tanto de la escuela o de la academia de Hillel como la de Shammai. Y usualmente Hillel y Shammai
tenían oposición, o sea, eran opuestos sus determinaciones en la interpretación de la Torá. Pero era porque tenían celos por la palabra de Elohim. Y unos de ellos pues eran más dados a las tradiciones y otros eran más dados a la letra de la ley, de la Torá. Por lo tanto, cuando se enfrentan con Yeshua sobre diferentes aspectos, cuando usted ahora vaya de nuevo y lea los evangelios, entiendan de que no todos los fariseos pensaban igual. Habían fariseos los cuales estaban de acuerdo con Yeshua. Por ejemplo, recuerden los líderes religiosos como Nicodemo, como José Aramate, José el que lo enterró. Recuerden que también Jairo vino a Yeshua para que le sanara a su hija, él era un líder. Recuerden que no todos estaban en contra de Yeshua porque veían que Yeshua estaba dándole vida a la Torá, le estaba añadiendo vida, un balance que muchos de ellos no tenían. Así que el propósito de Yeshua, cuando era enfrentado con ellos, era para enseñarle al pueblo, primeramente enseñarle al pueblo que la Torá es para todo el mundo, que la Torá no es solamente para los que se llaman ciudadanos, la Torá no es solamente para los ricos, para los que son oficiales del gobierno. Y recuerden que el tema primordial de Yeshua es el reino de Elohim, el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está basado en justicia, misericordia, amor, rectitud, derechos, donde el huérfano y la viuda y el extranjero son ayudados, no son considerados personas de segunda clase. Así que las palabras de Yeshua hasta cierto punto es una revolución dentro de lo que está ocurriendo en ese tiempo en Judea. Recuerden que el sacerdocio estaba corrupto. El sumo sacerdote era una posición comprada al gobierno romano, y así el gobierno romano tenía control, tenía mano dentro de las situaciones del pueblo judío. A pesar de que tenían libertad, su libertad hasta cierto punto tenía que estar siempre bajo vigilancia del gobierno romano. Por eso ellos ponían a quien ellos querían para así tener control. Cuando vemos que los fariseos, algunos de ellos llegan al punto en que quieren deshacerse de Yeshua, es porque Yeshua le estaba causando vergüenza. Recuerden que para esta época la cultura de honor y vergüenza es muy importante, y usualmente estas discusiones, como era costumbre de los griegos, estas discusiones se hacían en público. Usualmente habían dos personas y cada cual daba su entendimiento respecto a algo, su discusión respecto a algo. Y si habían preguntas o si habían oposiciones, cada cual defendía su punto de vista. Y aquel que ganaba era considerado el más honorable. Y aquel que perdía era el más vergonzoso. Por lo tanto, muchas de las veces, cuando Yeshua tiene estos encuentros con los fariseos con respecto al divorcio, con respecto a lavarse las manos, con respecto al ayuno, con respecto a la comida, con respecto a sentarse con los pobres, a sentarse con a quienes los fariseos consideraban que eran pecadores, que no habían estado ejerciendo sus leyes de purificación, que estaban comiendo comida que no era diezmada, o sea, todas esas cosas. Cuando tienen la controversia con Yeshua, Yeshua les dice, miren, lo más importante, no lo que entra a tu boca, sino lo que sale de tu corazón, porque lo que sale de tu corazón es lo que hay realmente en el individuo. Recuerden que ellos, los fariseos estaban muy envueltos en las leyes de purificación, que cuando usted lee en el libro de los levitas, las leyes de purificación eran para el templo, pero como ellos se creen que tienen que vivir más santos que los que están en el templo, trajeron a sus casas, trajeron a sus negocios, trajeron a la ciudad, a la comunidad, las leyes de purificación. Por eso tanto el lavado de manos, por eso tanto no te sientes con aquel que es pecador, con aquel que no se ha hecho que se ha sumergido en las aguas, aquel que no se ha sumergido o no ha sido rociado con las aguas y las cenizas de la vaca roja. O sea, todas estas cosas ellos las miraban y tenían designado dónde pueden comer,
dónde pueden sentarse, con quién pueden estar, con quién no pueden estar, con quién no pueden juntarse. O sea, todas las reglas de purificación que tenían que ver con el templo, ellos las trajeron a su comunidad. Por lo tanto, tenían conflicto porque no todo el mundo hacía eso. Básicamente las leyes de purificación eran para el templo. Por lo tanto, por eso había controversia. Cuando Yeshua le dice a Dios, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y volvían, ¿y por qué comen con los publicanos y con las prostitutas? Y Yeshua decía, ellos también tienen necesidad de conocer la verdad de la Torá, del reino de Elohim, no solamente ustedes. Y por eso las parábolas que les decían, que él le contaba de que si había un rey bueno y perdonó a su siervo, y después ese siervo fue y se llevó preso a un consiervo porque no le pagaba, entonces que quién era más justo. O sea, usualmente las parábolas que eran dirigidas en contra de los fariseos, porque Yeshua quería enseñarle, a ustedes se le ha dado el reino, a ustedes se le ha dado la Torá, la palabra de nuestro Elohim, de nuestro rey, a ustedes son de los patriarcas, sin embargo actúan como no tienen que hacer, hablan de justicia pero no la tienen. Hablan de sí, hay que diezmar. Yeshua nunca se opuso a lo que ellos enseñaban, sino era la forma en que ellos actuaban, el fruto de ello. Ese era el conflicto que tenía Yeshua. Si ustedes no dejen de hacer una cosa, no hagan una cosa para dejar de hacer otra. Dice, no, tengan balance. Sí, diezmar es importante, lo dice la Torah seguro. Pero no diga que todo es diezmado, que todo tiene que ir para el templo, que todo es para el templo, que ustedes le dan título de corbán o de ofrenda a todo lo que ustedes tienen y no lo comparten con el necesitado. Es más, no lo comparten ni siquiera con sus padres que tienen necesidad. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está el amor? Sin embargo, vemos que otros fariseos se acercaban a él haciéndole preguntas. Rabino, lo reconocían como maestro. Otro conflicto que tenían con los fariseos con Yeshua, recuerden que dentro del grupo de los fariseos había algunos que creían que la Torá, la interpretación de la Torá y enseñar la Torá era si tú eras culto, si tú eras educado, si tú eras de dinero, si tú eras una persona prestigiosa, tú tenías derecho a leer y interpretar y conocer la Torá, pero si no, tú no eres digno de eso. Y Yeshua, el conflicto de que le preguntaban, ¿y de dónde, qué autoridad, de dónde tú sacaste esa autoridad? ¿A dónde tú estudiaste? ¿Estudiaste con Gilel? ¿Estudiaste con Shammai? ¿Estudiaste con Gamaliel? ¿Dónde estudiaste? ¿Quién te ha dado autoridad? ¿Quién te ha ordenado, te ha comisionado para que tú enseñes? Y Yeshua le da a entender que la autoridad de él viene de mucho más arriba, viene del Padre mismo, del Padre Celestial, del Rey de los cielos y la tierra. Por eso la controversia, pero ¿quién es este? Si es un carpintero. Y no era que Yeshua, Yeshua no era considerado no ciudadano, ni era considerado de la clase más baja, pero tampoco era de la clase más alta. Y recuerden que para esta época habían castas sociales, había diferencia social. Habían quienes consideraban menos que el perro. Recuerden de la mujer que viene a él, que es extranjera, y le dice, y básicamente Yeshua le llama perra. Pero ella dice, pero aún los perros comen de las migajas de sus señores. Y Yeshua entiende el corazón de ella. O sea, ¿por qué? Porque Yeshua lo que miraba siempre el corazón. El corazón, a muchos de estos fariseos, su orgullo, su honor, como había sido lastimado por lo que Yeshua decía, ellos se creían, recuerden que muchos de ellos se creían los más grandes, y por eso tenían todas sus muestras externas, o sea, su tzitzit, su ropa, su vestimenta, el orar en alto, que todo el mundo lo viera, porque ellos eran los más piadosos, ellos eran los más distinguidos. Y recuerden que sí, eran reconocidos como personas muy distinguidas por su posición dentro de la interpretación de la Torá. Pero cuando Yeshua le dice, esas no son las cosas importantes, sino lo que está en tu corazón. Porque ustedes están muy pendientes a limpiar, porque ustedes son como esas vasijas, como limpias por fuera, pero por dentro están sucias. Ustedes son como esos sepulcros, muy limpiecitos por fuera, muy bonitos, para que el que pase los vea y no los toque para no contaminarse, pero por dentro están llenos de huesos secos, de inmundicia, de muerte.
Así que ese era el conflicto básicamente que Yeshua tenía con los fariseos, no con todos, recuerden que no todos estaban en contra de Yeshua. Y cuando usted esté leyendo el Evangelio, tienen que entender que hay una serie de grupos que tienen sus propias opiniones de cómo interpretar la Torá, de cómo hacer las leyes de purificación, de cómo ejercer ciertas cosas con respecto a los decretos sobre el divorcio, sobre el extranjero, sobre el huérfano, sobre con quién sentarse a comer y con quién no sentarse. Recuerden que aún en el libro de Hechos, Pablo llega un momento en que reprende a Pedro, porque Pedro, después que había tenido el encuentro con Cornelio, que era un gentil pero que servía a Yahweh, reconocía la Torá, reconocía el diezmar, reconocía el dar limosnas, el ayudar al necesitado, al pobre, a la viuda, al huérfano, pero como era gentil, en el sentido de que no era israelita, no era aceptado. Y cuando Pedro va a hablar con él, le dice a Cornelio, tú sabes que es ilícito para un judío mezclarse con un gentil. ¿De dónde sacan eso? De Shammai. Shammai era uno que decía que uno no se puede juntar con todo el mundo, porque no todo el mundo era merecedor de la Torá, solamente el pueblo de Israel, fuera de Israel nadie más. Y Gilel decía lo contrario, Gilel, no, la Torá es para todo el mundo, la misericordia y el amor es para todo el mundo. Y Pablo reprende a Pedro en ese aspecto, en ese asunto. ¿Por qué? Porque en ese momento Pedro está siendo influenciado por los fariseos que piensan como la línea de Shammai, como la casa de Shammai. Por eso es importante que cuando uno está leyendo el Evangelio entienda el trasfondo histórico, cultural, social y político. Y aún geográfico, porque lo que sucedía en Jerusalén no necesariamente sucedía en las demás comunidades o pueblos. No necesariamente sucedía en Nazaret, no necesariamente sucedía en Galilea. Por eso algunos de los fariseos, cuando Yeshua estaba en Galilea, enviaban grupos de fariseos detrás de él para ver qué hacía ahí, para ver cómo hablaba, para ver qué hacía. O sea, las acciones de los individuos, sobre todo cuando eran reconocidos como maestros, sobre todo maestros de la Torá, sobre todo maestros, recuerden que lo único que les quedaba a ellos en ese momento era su libertad religiosa, fuera de eso no tenían nada más. Y cuando Yeshua es juzgado, cuando Yeshua es traído, es por medio de los que ejercen en el templo, los que tienen derecho legal a juzgar en el templo, el Sanedrín, el sumo sacerdote, los líderes religiosos. Ahí no tiene nada que ver el resto del gobierno romano. Por eso cuando van a donde Pilato le dice, pero que eso es asunto de sus leyes religiosas, ¿por qué me meten a mí en este asunto? Entonces ellos dicen, es que no es lícito matar a nadie. Por lo tanto, sucede lo que sucede con respecto a Yeshua. Realmente, aunque se ha enseñado que quienes mataron a Yeshua fueron los judíos, técnicamente, si vamos a ser literales y técnicos, quien lo crucificaron, lo clavaron al madero fueron los romanos, porque le estaban haciendo el trabajo sucio a los judíos. Pero realmente todos, Yeshua mismo dijo que todos somos culpables de su muerte, porque todos hemos pecado, todos hemos roto el pacto con Yahweh, y para poder restaurar eso, Él murió por todos. Por lo tanto, cuando lean de nuevo ahora con respecto a los fariseos, recuerden que ellos no son el único grupo y que ellos están influenciados por la casa de Shammai y la casa de Gilel. Aunque usualmente la casa de Gilel era la que predominaba en términos de interpretación de la Torá, pero que aún dentro de esos dos grupos la influencia de Shammai y de Gilel se muestra en los diferentes grupos de fariseos y en los otros diferentes grupos que existían, como los celotes, como los esenios. Es más, los evangelios mencionan hasta los grupos los herodianos, que eran los que seguían a Herodes. Sin embargo, ellos también tenían su controversia con Yeshua, porque recuerden que Yeshua se levanta como un líder. Muchos lo reconocían como Mesías y otros no lo reconocían como Mesías. ¿Por qué? Porque tenían el concepto del Mesías, de que iba a venir a derrotar a los romanos. Es más, dicen que Judas era un celote, que Judas era tan celoso por el reino, de que el reino se le devolviera a Israel,
de que el imperio romano fuera derrotado, que por eso él hizo lo que él hizo, de entregar a Yeshua, pensando que en ese momento Yeshua iba a tomar dominio e iba a restablecer el reino a Israel. Y cuando Judas se dio cuenta de que no era así, se arrepintió, pero pensando que no tenía ya que podía ser perdonado, se quitó la vida. Y aún Pedro, cuando lo negó, tanto Pedro como Pablo como Judas hicieron el mismo acto de traición, pero en Pedro hubo arrepentimiento con esperanza de ser perdonado, en Judas no. Así que se cree que Judas era un celote. Recuerden que celote era muy parecido a los fariseos. Lo único que ellos creían en violencia, en hacer guerra para volver a restablecer el reino a Israel. Así que y los judíos que no veían a Yeshua como el Mesías, los líderes religiosos que no lo veían, recuerden que no eran todos los fariseos, ni eran todos, habían grupos que sí lo aceptaban y otros que no. ¿Por qué? Porque esperaban de nuevo que viniera como un rey con todo su ejército, con todo su vestimenta, con toda su gloria como rey. Y Yeshua en ese momento vino como un siervo. ¿Para qué? Para enseñar el reino de su Padre en base a justicia, en base a misericordia, en base a derecho, en base a rectitud, en base a qué es el corazón, lo que hay que mirar, en base a las acciones balanceadas de la letra de la Torá con el Espíritu Santo, las dos cosas. Porque si uno solamente se va con la letra, como decimos a veces, le decimos a las personas, tú eres un fariseo, tú eres un legalista, tú vas solamente por la letra y te olvidas del Espíritu Santo. Pero recuerden que no todos los fariseos eran legalistas, ni todos los fariseos eran hipócritas, ni todos los fariseos estaban en contra de lo que Yeshua enseñaba. Así que tenemos que entender y comprender que estas controversias con Yeshua era dependiendo del grupo de fariseos que hablaba con él, era dependiendo de cuán predominante eran las enseñanzas de Hillel o las enseñanzas de Shammai. Y esas cosas son cosas que hay que buscarlas en otros recursos, en otros medios fuera de la Biblia. Porque la Biblia, recuerde que cuando fue escrita a grupos de personas que entendían la cultura porque vivían esa cultura y no había que estar explicando las cosas. Pero para nosotros que estamos ahora en el siglo XXI y leemos, nos quedamos a veces a medias sin entender por qué. Porque no conocemos la cultura, no conocemos la historia, no conocemos la arqueología, no conocemos el lenguaje, no conocemos la situación política y social y geográfica del tiempo. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Para qué? Para poder extraerle lo máximo a la palabra y la enseñanza que nuestro rey nos quiere mostrar. Por lo tanto, quiero ir un momentito a darle algunos de los recursos que yo usé. Por ejemplo, casi todos son en inglés. Hay uno que se llama An Introduction to Second Temple Judaism por Lester L. Grabb. O sea, una introducción al segundo templo, al judaísmo del segundo templo. Luego hay otro libro que se llama Pharisees, Scribes and Sadducees in Palestinian Society por Anthony J. Saldarini. O sea, los fariseos, escribas y saduceos en la sociedad palestina. Recuerden que para la época de los romanos, sobre todo una vez que se destruye el templo, ellos determinan llamar a Israel Palestina. ¿Por qué? Porque si dejaban el nombre de Israel, eso podía incitar a que las personas volvieran a reunirse, a reunificarse y restaurar todo lo que tenía que ver con Israel. Por lo tanto, le cambian el nombre de Israel a Palestina, que viene del filisteo. Otro libro es el Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary, volumen 1, que es un recurso muy, muy bueno. Son 4 volúmenes. Este era sobre el Evangelio de Mateo, de Marco y de Lucas, la edición del 2002. Y son comentarios en el cual le dan a uno el trasfondo cultural, social, histórico y arqueológico de la época. ¿Para qué? Para cuando se lea se entienda qué es lo que está sucediendo.
Otro libro, y este en español, se llama El Nuevo Manual Bíblico Ilustrado por la editorial Unilit. La tercera edición también es muy bueno y enseña las diferencias sobre los diferentes grupos religiosos que existían en esa época. Además da otra enseñanza del trasfondo de todos los libros de la Biblia. También es muy bueno, y la tercera edición es mucho mejor que la segunda porque tiene muchas láminas en colores y muchas ilustraciones, mapas e ilustraciones, todas muy, muy buenas. Así que espero que esto básicamente es como una introducción, porque la verdad que hay mucho más, sobre todo si uno estudia cada grupo individualmente, por ejemplo, los saduceos, los celotes, los herodianos, los escribas, los fariseos, o sea, todo. Y cuando está leyendo los evangelios, toma tiempo para buscar el trasfondo de cada uno de estos grupos, nos da mejor entendimiento de por qué las controversias. Pero recuerden que lo primordial era la cuestión de honor y vergüenza. Porque si alguien hacía una pregunta a un individuo, ese individuo tenía que dar una respuesta, y de acuerdo a la respuesta era que se sabía quién ganaba. Era como debates. Si el que quedaba en honor respondía honorablemente, el público todo lo veía como honor y como el ganador. Y aquel que quedaba en vergüenza, que no podía contestar o que no tenía la respuesta correcta, quedaba en vergüenza y era visto como el perdedor. Y si ustedes cuando vayan de nuevo y estudien los evangelios y las preguntas y los debates y las controversias entre los fariseos y los diferentes grupos religiosos y Yeshua, van a ver que la mayoría de las veces, es más, yo diría que siempre, el 100% de las veces, Yeshua quedaba en la posición de honor y los demás quedaban en posición de vergüenza. Y para ellos eso era algo grande, era una ofensa grandísima, sobre todo públicamente. Recuerden que antes de Yeshua los fariseos estaban en consideración muy popular con el pueblo. Y de momento viene ahora este carpintero de allá de Nazaret que nadie lo conoce, a hablar como si tuviera autoridad, como si hubiera estudiado bajo Hillel y Shammai, a hablar así, a hacernos ver ridículos, a hacernos quedar en vergüenza. Por lo tanto, eso era tan y tan importante para ellos que les causó el provocar ir en contra de Yeshua y levantar testigos falsos. Así que ahora espero que esto por lo menos los ayude a buscar más información, a tratar de conseguir recursos que lo ayuden a entender. Así que si usted tiene alguna pregunta o si usted quiere comunicarse conmigo, puede hacerlo a través del ministerio Yeshua Ner Tamir, y tenemos varias formas. Tenemos nuestra página en el internet que es yeshuanertamir.org. También la página de Facebook, usted puede dejarme un mensaje en la página del ministerio Yeshua Ner Tamir. También en YouTube usted puede ver todos los videos, todos los estudios que hasta este momento han sido grabados. Y también me puede enviar un correo electrónico a yeshuanertamir119 @yahoo.com. yeshuanertamir119 @yahoo.com. Y también puede ver los estudios, no tan solo los míos, sino de los diferentes maestros en teshuva.tv. Recuerden que estamos aquí para educar, estamos aquí para enseñar, estamos aquí para levantar y edificar el honor de nuestro Rey, de su palabra, de su reino, de su pacto, de su Mesías, de su pueblo. Es importante que tengamos entendimiento de lo que creemos, que tengamos entendimiento de por qué hacemos las cosas que hacemos. Y todo es para el honor de nuestro Rey, todo es para el honor de su reino. Es importante que nos mantengamos en unión y no en separación. Es importante que honremos al que es merecedor de toda honra y toda gloria. Así que si usted tiene alguna pregunta sobre lo que he hablado en este día o en algún otro estudio, por favor comuníquese.
Yo en el momento más pronto posible trataré de darle una respuesta si la sé, si no la conozco, pues trataré de guiarlos a donde puedan conseguir su respuesta. Pero el deseo es de que todos entendamos, unidos como pueblo, unidos como la novia de nuestro Mesías. Y es importante la unión, es importante el entendimiento. Como he dicho otras veces, pueden haber diferencias de opiniones, pero la verdad sigue siendo la verdad. Si lo que usted estudia, lo que usted lee o que lo que usted escucha no está de acuerdo con la palabra de nuestro Señor, no lo acepte, no lo acepte. Se han hecho muchas doctrinas en bases a versos. Y recuerden, como les he dicho, como les he enseñado cuando estoy haciendo el estudio de la Haftarah, de que enseñar, mostrar más testigos de lo que se está hablando. Y la palabra, si la palabra va a enseñar algo, en donde quiera usted va a encontrar un testigo, otro verso, otros versos que apoyen lo que uno está enseñando. No se deje llevar solamente por doctrinas basadas en un verso. Y de nuevo, no es cuestión para controversia, no es para causar divisiones, sino al contrario. Necesitamos unirnos, necesitamos ser restaurados conforme a la verdad de nuestro Rey, de nuestro Yeshua, de nuestro Señor. Así que espero que esto le haya ayudado, le haya sido de interés, y lean de nuevo los evangelios ahora con otros ojos, sin prejuicio, para que puedan ver y entender qué pasaba entre los fariseos y su controversia con Yeshua. Así que me despido de ustedes. Como siempre, les deseo lo mejor esta semana. Sean bendecidos, guardados, cuidados. Continúen en la palabra del Señor. Continúen orando. Continúen compartiendo los estudios con sus familias, con sus amistades. Siguen apoyando Teshuvah TV, a todos los maestros. Y será hasta la próxima vez si el Señor lo permite. Así que los bendigo en nombre de Yeshua HaMashiach. Deseo lo mejor para ustedes. Sigan en sintonía con Teshuvah TV y con todos los maestros. Los quiero mucho, sean bendecidos y que el Señor los bendiga eternamente y para siempre en Yeshua HaMashiach. Amén.